Un saludo muy cordial y cariñoso de parte de la iglesia New Jerusalem World Ministries, ubicada en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas 77071. Y de su pastora, su servidora Blanca Reyes, cariñosamente le invitamos a que si no tiene dónde congregarse, haga de esta su casa de adoración y de oración al Señor. Como les decía, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18, del 15 al 17. Y mantenga esa posición, pero también vamos a ver Gálatas 5. Y hay un texto que yo no lo había escrito aquí, pero ahora mismo me acordé, en Gálatas 6 también lo vamos a mirar. Vamos a orar primero para que el Señor, ya Él reveló su palabra, ahora que nos ilumine. Él ya la inspiró, ya la reveló y ahora necesitamos que nos ilumine para que la podamos entender. Padre celestial, Padre creador del cielo y de la tierra, Padre nuestro que estás en los cielos, te dedicamos este tiempo a ti, Señor. Te dedicamos este tiempo a ti porque estamos junto contigo en tu presencia, unánimemente juntos buscando escuchar tu voz. Gracias, Señor, por permitirnos adorar como iglesia, como cuerpo, Señor, en una asamblea, para animarnos los unos a los otros, para ministrarnos los unos a los otros, para instruirnos los unos a los otros. Ay, Padre, sabemos cuánto tú valoras la santidad. Ayúdanos a santificarnos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gloria a Dios, aleluya. Y sabemos que para ser un cuerpo de creyentes tenemos que amarte a ti primero, Señor, para amarnos los unos a los otros. Yo te pido, Señor, que nosotros aprendamos a amar con ese amor que nos dice tu palabra en 1 Corintios 13, el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera. Te lo pido, Señor, que obres en nuestros corazones para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En Mateo 18:15, la palabra del Señor nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste cada palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Palabra dura es esta, pero que el Señor nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Uno de los privilegios de ir verso a verso, verso a verso, como hemos ido haciendo, nadie puede decir que eso lo dice por mí, aunque todo lo que se dice en la Biblia se dice por ti y por mí. Porque este mensaje, hermano, este mensaje es para la iglesia. No es para el impío. El impío que va a obedecer a la palabra de Dios. Cuando Cristo nos deja instrucciones es para aquellos que lo van a obedecer, ¿verdad? Así que sí, es por ti y es por mí que la palabra habla. Así que llegamos al tema de la disciplina de la iglesia, y ese es un tema que obviamente es incómodo para muchas personas. Es incómodo para nuestra cultura. A nosotros no nos gusta que nos estén diciendo, ni regañando, ni llamándonos la atención, ni amonestando, que es la palabra que usa la palabra de Dios. Y es duro también, no solamente para nuestra cultura, para la iglesia cristiana. Déjeme decirte, había un tiempo atrás donde, como no había más que una iglesia en todos los pueblos, pues tú no tenías para dónde tirar si te ibas de esa. Y cuando te ponían en disciplina, tú cumplías la disciplina. Porque era no para dañarte, era para corregirte. Era un plan de acción para un cambio de conducta positivo. Entendemos que
que en todos los lugares tiene que haber orden. Hay orden en la corte, hay orden en las escuelas, hay orden en nuestros hogares, pero rara vez se acepta que haya orden dentro de la iglesia. Aunque cuando nosotros visitamos otras iglesias nos quedamos maravillados. Estoy hablando de otras denominaciones. Me quedo maravillada. Cuando nosotros fuimos al monte de las bienaventuranzas, esa área ahí la tienen los católicos ortodoxos, los que no han cambiado, los que son bien tradicionales. Y no te dejan entrar si no estás decorosamente vestida. Y no dejan entrar a los varones tampoco si no están decorosamente vestidos. Qué lección tan grande. Que le tengan que decir a los cristianos cómo vestirse, ¿verdad? Así que a veces no exigimos el mismo orden en la iglesia, por lo que nuestro capítulo 18 empieza primero hablando de la grandeza. El que quería ser grande tenía que ser humilde. El capítulo 18 empezaba hablando de la grandeza y termina dándonos instrucciones de cómo reaccionar ante heridas, sobre el perdón, sobre la restauración, cómo tener comunión uno con los otros. Hermano, y tú no tienes que ser cristiano por largo tiempo cuando tú te das cuenta, cuando entras a una iglesia, que en la iglesia lo menos que hay son gente perfecta. Para eso no hay que ser cristiano por largos años para darse cuenta. A veces la gente usa la imperfección como excusa para seguir pecando. Eso es lo malo. Si cada persona siempre y en todas partes ama a Dios, obedece a Cristo, no habría necesidad de dar estas instrucciones. Así que Cristo, sabiendo que no somos perfectos y que es difícil seguir instrucciones, nos deja instrucciones para cómo lidiar cuando nosotros nos encontramos con situaciones difíciles. Porque los cristianos, hermanos, todo el mundo cae en pecado y en ofensas. Y Jesús en este momento nos recuerda que como familia, que como iglesia, que como comunidad, como congregación, podemos tener conflictos, pero la resolución de felicidad y santidad. Hay gente que se desanima al primer conflicto y dice, ay no, en esa iglesia, pero mira, en todos los sitios que haya más de 2 personas humanas, hay conflictos de intereses, conflictos de opiniones, conflicto. Conflicto quiere decir cuando 2 cosas chocan, cuando 2 cosas se encuentran que quizás tienen roce. Después puede que se acomode, pero hay veces que tienen roce. Eso existe donde quiera que haya 2 o 3 personas, porque esa es la conducta humana. Estas instrucciones, como yo les decía, son para el creyente, no para el impío. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que el impío obedeciera a Cristo, pero todavía no le ha conocido. Estas instrucciones para aquellos que ya hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Los que hemos aceptado que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Los que hemos aceptado y nos hemos abrazado de Cristo como una regla de nuestra vida, que eso era lo que yo estaba diciendo esta mañana. Ser cristiano es una regla de vida, es un estilo de vida, no es hoy sí, mañana no, es que así vivimos, es que así nos conducimos, es que así hablamos, es que así nos vestimos, es que así comemos, es que así nos congregamos, es que así hacemos, es un estilo de vida. Para esta gente, para estas personas que yo estoy mencionando, son estas instrucciones. No tenemos derecho a pecar contra uno o uno contra los otros. No tenemos derecho a pecar contra los pastores, ni contra la congregación, ni viceversa. Los pastores no tienen derecho a herir o a dañar a la congregación. Y esto incluye esposos, esposas, hijos, padres, niños, los mayores, los menores. No tenemos derecho de pecar unos contra otros. Y ahora Jesús nos dará la respuesta de qué tenemos que hacer cuando nos encontramos en una situación como esta. Cristo, sabiendo que el pecado separa, ¿verdad que el pecado separa al hombre de Dios?
El pecado que nos cometemos los unos con los otros, las heridas, las ofensas, nos separa uno de los otros. Esto causa separación. Y Dios quiere que aprendamos a exponer el pecado, a perdonar el pecado, a restaurar nuestras relaciones con Él y con los demás, en la que se ministra uno a los otros, a una relación donde se ora uno por los otros, en una relación donde se animan uno a los otros, en una relación donde se aman uno a los otros. La palabra del Señor dice que en esto conocerá que son mis hijos porque se aman los unos a los otros. ¿Cuántos de ustedes viven en un mundo perfecto? Ninguno. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo dañado, en un mundo roto. Y porque vivimos en un mundo imperfecto, hermanos, Cristo nos deja estas herramientas, perdónenme. Cristo nos deja esta herramienta para que nosotros podamos usarlo cuando nos encontramos en dificultades, en conflictos uno con los otros. Y le voy a decir, mucha gente le llama una fórmula, ¿verdad? Pero esto es más que una fórmula. Son instrucciones dadas por Jesús para nosotros. Que nosotros no podemos hacer frente a los problemas sin Jesús, hacer frente a los fracasos, hacer frente a nuestro propio pecado, sin ser reconciliados en las relaciones santas. La primera reconciliación que nosotros tenemos que tener es con Dios. Porque cuando nosotros estamos lejos de Dios, lejos de Jesucristo, nosotros estamos en enemistad con Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nos reconciliamos con Dios. En Mateo 18, no es, gracias hermana, no es una excusa para terminar con una relación. Esto es importante. Este texto bíblico que dice, si tienes problemas con un hermano, llámalo tú solo, y si no te escucha, llama a 2 o 3 más, y si no los escucha, llama a la iglesia, si no los escucha, llama a los publicanos. Esto no es una excusa para romper relaciones. Esto es una excusa, o sea, esto es una forma para tratar uno con los otros con justicia y paz. Tiene que tener el motivo ulterior de sanidad, de restablecer relaciones. La palabra de Dios nos da mucha libertad, sí, pero no tenemos libertad para pecar contra los otros. En Mateo 18 es un modelo de restauración, es de amistad rota que vuelven a reunificarse, una relación en contexto del compañerismo cristiano. Esa es la idea que tiene las instrucciones de Jesucristo. Esto es importante, hermano, que lo escuchen, especialmente aquellos que viven siempre en conflicto. Tenemos que aprender a cómo resolver conflictos. En Mateo 18, la idea no es eliminar a los alborotadores, ¿verdad? Ahora, les voy a decir que la palabra clave se encuentra en si te oyeren y si no te oyeren. Esa es la cláusula la que nosotros tenemos que estar pendientes. Estas son instrucciones de paz y de armonía. Es para tener orden en la iglesia. Orden en la iglesia. Y les voy a decir más, no son opcionales. Se convierte como en parte de la constitución de nuestro rey, del reinado de nuestro rey. Es parte de los estatutos que él tiene. Y es para que la iglesia tenga relaciones sanas. Dentro de la iglesia, relaciones sanas. Lo primero que dice es, examínate a ti mismo. El primer verso nos exhorta a que nos examinemos. Mira primero, mírate primero. A ver, cuando usted tiene conflicto con alguien, la primera persona que usted tiene que analizar es a usted mismo. Lo otro que usted tiene que darse cuenta es, yo tengo conflicto con todo, donde quiera que me pare y donde quiera que voy. Bueno, es lógico, ¿verdad? Que donde quiera que vayamos hay conflicto, pero quiero decir
cuando se convierte en una piedra de tropiezo para el crecimiento tuyo espiritual y para el crecimiento de otro, o para tu avance en el trabajo, o para tu avance en tus estudios, o sea, si estás teniendo problemas en todos los lugares, entonces ¿cuál es la primera persona que tienes que analizar? Si el factor común eres tú, ¿verdad? Tiene que analizarse. En Gálatas 5, comenzando en el 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que muchos de los conflictos vienen por irritarnos los unos a los otros, por envidiarnos los unos a los otros. Acuérdense que en el corazón del creyente se refleja el carácter de Cristo. Así que el principio viene siendo autoexamen. Tu corazón, ¿estás dando fruto? ¿Estás creciendo en los frutos? ¿Te estás llenando del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu? Son estas cosas que acabamos de mencionar. Un autoexamen, y la restauración se encuentra de eso, tu conducta se refleja en el fruto del Espíritu, y lo demás, la restauración se encuentra a través de todo el Nuevo Testamento. Cada vez que hablamos de este tipo de temas, siempre deberíamos comenzar mirándonos a nosotros mismos, autoexaminándonos, nuestro propio corazón, nuestra propia vida. El trato con el problema del pecado siempre comienza en mí. Como dice la canción, el avivamiento empiézalo en mí. Dios conoce lo que hay en el corazón del creyente. Y el fruto del Espíritu empieza con el amor y termina con dominio propio. Cuando usted lee la lista, empieza con el amor y termina con dominio propio. Así que por amor nosotros tenemos que hacer todas las demás cosas hasta tener dominio propio. Caminar en el Espíritu no es una especie de experiencia, hermano. No es nada emocional, no es nada que se te para los pelos. No, es una experiencia diaria, es un caminar. ¿Podemos pasar por alto algunas fallas a los demás? Sí, podemos. Nosotras que somos madres, si nosotros fuéramos a fustigar a nuestros hijos cada vez que hicieran algo, no terminaríamos nunca. Hay cosas que uno decide pasar por alto. Y así pasa entre los hermanos en la iglesia, así pasa en las familias. Hay cosas que uno decide pasar por alto. Pero hay algunas cosas, hermanos, que no se pueden dejar pasar por alto. No se puede. ¿Te imaginas si tú tuvieras que confrontar a tu hijo cada vez que te falla? ¿O tu esposo cada vez que te falla? ¿O tu madre o tu padre cada vez que te falla? Si fallamos todos los días. Todos los días. Ahora, déjame ser clara. Los hijos no tienen derecho a discrepar de sus padres, y los padres no tienen derecho a pecar contra sus hijos tampoco. Hay tiempos y circunstancias en que nuestra vida, hermano, nosotros tenemos que ser libres en el Señor para dejar pasar algunas cosas, y tenemos que estar firmes en el Señor para no dejar pasar otras. Y tú te preguntarás, ¿y dónde trazo la línea? ¿Hasta dónde puedo permitir ciertas cosas y hasta dónde no? Hermano, comienza primeramente con un examen. Y entonces tú te vas a dar cuenta, o sea, un autoexamen, y después te vas a dar cuenta si es una situación de ira o de frustración o de culpa. Usted tiene que darse cuenta si esto está impidiendo el crecimiento espiritual, el estancamiento de la familia, o donde siempre hay guerra, donde nunca hay paz. Hermano, usted se tiene que dar cuenta si usted quiere llegar a su casa o no. Es importante que nosotros veamos que hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto. El paso 2 de las instrucciones de Jesucristo es, y lo vemos en el verso 15, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele entre tú
y él solos, si él te escucha, has ganado a tu hermano. Acuérdate, vuelvo y digo y hago énfasis que el punto de este pasaje es asegurar la salud y la sanidad de una relación en la iglesia. Es más fácil perdonar a alguien cuando solamente lo sabes tú y esa persona que cuando todo el mundo lo sabe. Es más vergonzoso, ¿verdad? Que la gente vea que uno perdonó o dejó pasar ciertas cosas. Por eso es bueno que empiece primero tú y esa persona a solas. Y dice la palabra del Señor, y si te oye el hermano, o sea, ¿cómo tú sabes que te oyó? Reconoce su falta, reconoce en qué puede cambiar, reconoce lo que no debe hacer más, reconoce qué es lo que está impidiendo una relación sana y trata de no hacerlo más. Ese hermano te oyó y si te oyó, entonces ganaste a un hermano. La disciplina es más difícil cuando se involucra mucha gente. Y hermano, la idea de llamar la atención a una persona o de decirle, mira, no es tanto llamarle la atención, porque no es la idea de irte a regañar. Es la idea, el objetivo es disciplinar para cambiar algún comportamiento. Por lo tanto, te tengo que decir, cuando pasó esto, esto y esto, yo me sentí de esta y esta manera. Cuando ocurrió o dijiste tal o cual cosa, a mí me afectó de esta manera. Y por eso está afectada nuestra relación. La idea es un cambio de comportamiento. Entonces Jesús no dice ni siquiera, ve y díselo a Dios, ve y díselo a su mamá, ve y díselo a su papá, ve y díselo a su esposo. No dice eso. Dice, tú vas solo. Tú y él solo. Tú vas motivado por el amor y por la profunda humildad. El problema es que, hermano, cuando nosotros hacemos esto, lo hacemos todo lo contrario. Vamos para reprender, vamos con resentimiento, vamos con amargura, buscamos venganza, nos involucramos en chismes, se convierte en una situación pública y ya ahí se hizo más difícil el asunto. Por eso es que las cosas a tiempo tienen remedio. Es mejor temprano, antes de que llegue el coraje, el resentimiento, antes de que llegue el rencor o el deseo de la venganza. Nos involucramos en chistes, hermano, en chisme, etcétera, y ahí se daña toda la cosa. Esa es la razón por la cual Jesús nos da estas instrucciones. Jesús está dejando muy, muy claro que nuestras relaciones son importantes para Él. La Biblia deja muy claro que entre personas muy cercanas habrá conflictos, claro que sí. El problema no es que tengamos conflicto, el problema es cómo manejamos los conflictos. ¿Cómo manejamos los conflictos? El problema real es cómo manejamos el conflicto de diferentes maneras. Primeramente, hay malentendidos. A veces nosotros tenemos que entender que hay malos entendidos. La gente dice las cosas de una manera y quisieron decir otra. Ahora, cuando la persona siempre es que nunca quiso decir lo que dijo, ya tiene que analizar cómo dice las cosas. Porque yo conozco gente que dice, eso no era lo que yo quería decir, eso no era lo que yo quería decir. Pues entonces nada de lo que tú dices es lo que tú querías decir. Hay que tratar de evitar los malos entendidos, porque generan conflictos masivos, de ataques personales, de palabras pecaminosas. Cuando esto pasa en el mundo, pues claro, te consigues un abogado, puede que haya una demanda, o se van a un reality show y se sacan los trapos al sol. Pero en la iglesia no puede pasar eso. Anteriormente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 23, dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, que está hablando de adoración y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, ve a él primero y reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. O sea, Dios quiere que sí le agrademos al Señor con nuestras ofrendas, pero no podemos ser hipócritas de amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Por eso nos dice que nosotros para poder adorar no podemos interrumpirlo con malas relaciones.
Reconcíliate con tu hermano si tienes algo contra él. El mundo perfecto que Jesús está describiendo dice que cada persona está tratando de una manera llegar a la otra persona para poder tener una relación sana. Y déjeme decirle más. En ese texto que acabamos de leer, que no son más que 2 textos, del 15 al 17, no dice quién es el ofensor y quién es el ofendido. A Dios no le importa eso. Él dice, Jesús dice, es tu responsabilidad de ir donde el hermano y hablar del asunto. ¿Y por qué? Pues porque Jesús dijo eso. Porque esas fueron las instrucciones que él nos dio. Dice, observa, y si tu hermano ha hecho algo contra ti, ve, llámalo, habla a solas con él, y a lo mejor ahí se aclaran los malos entendidos. También tenemos que ir con una predisposición de saber que a lo mejor el hermano no tenía malas intenciones, pero hay veces que nosotros vamos ya predispuestos a pensar que esto lo hizo por esto, por aquello y por lo otro. O sea, usted está pensando por esa persona. Y eso es importante, que nosotros tenemos que empezar desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista positivo. Dice Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Ah, no. Pero la mayoría de nosotros, yo te cojo bajando. No te preocupes. ¿Eh? Yo me las voy a cobrar. No te preocupes, que la primera oportunidad. Dios sabe lo difícil que es hacer esto, hermano. Dios sabe que es difícil ir a donde otra persona que te haya herido. Pero es peor fingir como que nada ha sucedido. Porque eso se va acumulando, y eso pasa de la mente al corazón, y en el corazón echa raíces de amargura y de resentimiento, y es peor. La circunstancia la única manera de que haya sanidad real y restauración es la confrontación, y hay gente que no le gusta la confrontación, porque la confrontación no necesariamente tiene que ser una discusión acalorada. La confrontación significa hacerle ver a la otra persona lo que hizo o lo que ocurrió. Y si el hermano te oye, si la persona te oye, pero si la persona rapidito que te empieza a hablar, they don't want to hear it, no lo quiero oír, ya eso no es su responsabilidad, ¿verdad? Hay maneras correctas de confrontar y hay maneras incorrectas de confrontar, y a veces nosotros los padres siempre usamos la incorrecta. Porque nos cansamos de estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y sentimos como que no le entra, como que no le entiende, o que no le importa, o simplemente te quieren llevar a la contraria. Nosotros los padres sentimos eso. Eso pasa en los matrimonios también, ¿verdad? Los cristianos se pueden sentir heridos, enojados o molestos por todo tipo de razones, al igual que los niños. Ustedes saben, los niños en el carro, cuando van en un viaje largo, ya todo empieza a molestarle, le da hormiguillas y qué sé yo. Y el otro hermanito lo mira y él dice, mira, me está mirando, mira, me está tocando. ¡Stop! Y tú oyes, ¡stop! ¡Stop! Ustedes, ¿verdad? Ven de dónde todos nosotros hemos pasado por eso. Así mismo hacemos los cristianos. Empieza, ay, me está mirando. Ay, me está molestando. Ay, lo dijo por mí. Ay, o sea, desde la predisposición negativa. Así que nosotros tenemos que confrontar correctamente al que pecó contra uno, especialmente a solas. El segundo paso es primero examinarte y después confrontarlo a solas. Y tenemos derecho a eso, pero no tenemos derecho a hacer acusaciones falsas, como el niño que está en el carro, me miró, me tocó, me cogió el dulce. Esas son a veces acusaciones falsas. Sino que debe ser en una actitud de amor.
La Biblia dice que el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. O sea, no predisponerse a ver a nuestro hermano en sus acciones en la peor luz, sino en la mejor. Es como decía el chavo, pero tómalo por el lado amable. Nosotros tenemos que aprender a tomar las cosas por el lado amable. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice, has ganado un hermano si te ha escuchado, ¿verdad? Si te escucha, la persona reconoce lo que ha pasado. Puede ser un malentendido, puede ser un pecado real. La idea es que la persona te ama y tú lo amas y buscas un motivo para estar juntos, no separados, juntos. Esta palabra reconciliación, vamos a hablar de la palabra conciliación un momentito, es interesante porque cuando usted lo busca en el diccionario dice una marca posiblemente de 0. Cuando usted se reconcilia es como borrón y cuenta nueva. Una reconciliación intercambia enemistad por amistad. No puedes estar reconciliados y todavía seguir en enemistad. Reconciliarse es cambiar una enemistad por una amistad. Y eso hizo Jesucristo. Por eso Pablo habla del ministerio de la reconciliación, porque nosotros éramos enemigos de Dios y ahora somos sus amigos. Él dice, ahora yo les llamo amigos. ¿Alguna vez has estado en la escuela o en la universidad en una relación y le dices a una persona, cuando yo te conocí me caías gordo? ¿Verdad que sí? Mucha gente nos dice, al principio cuando yo te conocí tú me caías mal, pero según te fui conociendo, según fui entendiendo tu personalidad, tu corazón, tu manera de ver las cosas, ahora me caes mucho mejor. Por eso es importante escuchar las disculpas, porque una vez uno entiende lo que hay en el corazón o en las mentes, nosotros podemos entender mejor. Pueden servir como un sustituto de arrepentimiento, pero déjeme decirle que el sentido de tristeza no sustituye el arrepentimiento bíblico. Hay una diferencia entre arrepentimiento y tristeza. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Me siento triste porque me cachaste haciendo lo que estoy haciendo y me siento mal. Pero eso no es arrepentimiento, porque una vez no me estés mirando, lo hago otra vez. Arrepentimiento es cuando la tristeza es tan profunda que yo no quiero hacerlo más. Así que si el hermano te escuchó, ganaste a un hermano. Así que ya hemos visto el primer paso, que es autoexaminarse. El segundo paso es llamar al hermano a solas. El paso 3, mira lo que dice el verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Sabe que hay hermanos con los cuales yo no me reúno a menos que haya un testigo o más? Porque dicen, la pastora dijo lo que la pastora ni siquiera ha dicho. Y hay veces viceversa, que puede que yo haya dicho, es que ella lo que quiso decir fue esto y lo que quiso decir es otra cosa. Por eso, ahora, ¿quiénes deben ser los testigos? Los testigos tienen que ser personas maduras, imparciales, que amen a las dos partes. Que amen tanto a uno como el otro, para que lo que quiera buscar entre ellos es una reconciliación y una relación sana. No tomar bandos. Para que pueda decir, no, yo no creo que eso fue lo que trató de decir la hermana, yo creo que está... Y así sucesivamente. Es como un referí, si lo estoy diciendo bien, una persona un intermediario que sea imparcial. Ahora, la frase clave, como le dije, es si escucha o no escucha. Lo peor que usted puede hacer es dejar enfriar el asunto y darle largo tiempo. Porque a veces cuando ya usted le llama la atención, y nosotros hacemos eso mucho con los hijos, empezamos, deja que llegue a casa. Ay, mientras el hacha va y viene, el palo descansa. Y hasta que usted llegue a la casa, se le cayó algo, hermano, hasta que usted llegue a la casa, lo hace 4 o 5 veces más. Y hay veces que hace algo peor y entonces para lo original que le iba a llamar la atención ya no tiene ni importancia.
Es más, a veces a los niños mismos se les olvida qué fue lo que pasó y entonces cuando usted lo regaña, él no entiende de qué usted le está hablando. It's too late. Se necesita una enorme cantidad de mansedumbre, humildad y amor para poder tener una conversación con alguna gente. Lo importante es que en esas conversaciones usted pueda transmitir, porque te amo y me preocupo por ti, porque amo nuestra relación y nuestra amistad, porque quiero tener una relación sana contigo, porque me importas mucho. Esto que ha creado un problema entre nosotros dos, tenemos que superarlo. Tenemos que tratar de entendernos. Esa es la idea de llamar a uno o dos más como testigo. Ahora, asegúrese de que la falta de voluntad para escuchar no es una falta de comprensión, eso es otra cosa. A veces nosotros no creemos que la persona con la que uno está hablando tiene la capacidad de entender lo que usted le está diciendo. Y a veces ni siquiera es falta de voluntad de cambiar, es que es falta de comprensión del asunto. Ustedes no han notado que hay gente que usted le dice lo mismo, le dice lo mismo, le dice lo mismo y no lo entendieron y no lo comprendió. Así son los hijos de Dios. Mira que Dios le decía lo mismo y la palabra del Señor, mira, Cristo anduvo con los apóstoles 3 años diciéndole lo mismo y la misma Biblia nos dice que no entendieron y no lo entendieron hasta que resucitó, hasta que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Tiene que haber un profundo deseo del bienestar en la situación. Asegúrese de que el problema no es una falla de la aplicación correcta de la palabra de la verdad, eso es otra cosa. A veces que hay gente que te cita la Biblia, en situaciones de conflicto te citan la Biblia para castigar a la otra persona. Nosotros teníamos una persona que por texto se decían 4 cosas con la Biblia. Hay que aplicar la Biblia correctamente, hermano, con amor, con testigos, citando la Biblia con el propósito con que fue hecha, ¿verdad? Fue escrita, fue revelada. Y cosas sencillas como, bueno, es más como nosotros decimos, haz el bien y no mire a quién. Eso no está en la Biblia. Pero la gente te lo quiere decir. Como dice la Biblia, haz el bien y no mires aquí. Como dice la Biblia, el que madruga más temprano, qué sé yo qué. Y tú dices, ¿ah? ¿En qué sentido significa esto que trae personas que fueron testigos de la ofensa? Sería bueno que los testigos, o sea, la persona que va a escuchar la conversación sea también personas que hayan visto la situación. Porque cuando usted trae una tercera persona, ya es por lo que aquel dijo y por lo que el otro dijo, ¿verdad? Ya está como adulterado el asunto. Hermano, esto es una cosa privada, no pública. En los primeros 3 pasos que el Señor nos da, esto es un asunto privado. Estas personas que vienen a escuchar como testigos son personas que están supuestamente van a participar en el reconocimiento y la restauración del proceso de la reconciliación. Hermano, ¿me entienden? Eso es importante. Eso es importante. No a cualquiera se incluye. Es con la idea de confesión para alejarse y poderse arrepentir, hermano. Y déjeme decirle, estas personas, Jesús nos dice que la implicación es cualquier cristiano. Puede ser una persona que esté equivocada también y tenemos que tener mucho cuidado. Si la persona llamada a aconsejar ofrece ayuda o sirve como testigo de las discusiones que parecen razonables, que debe haber un cierto nivel de madurez y conocimiento y sensibilidad y compromiso con principios bíblicos. Bíblicos. El consejo tiene que ser bíblico.
Así que tengamos mucho cuidado con nuestras conversaciones privadas también. Pablo nos dio el ministerio de la reconciliación. Debemos estar constantemente buscando soluciones bíblicas para que honren a Dios y para que las relaciones en las iglesias sean sanas. El paso 4. Si no las escucha, dígalo a la iglesia. O sea, tampoco lo vamos a hacer en medio de un culto. Porque imagínate que en un culto una hermana levante la mano y diga, no, porque yo quiero que ustedes sepan que Mira, hermano, todo tiene su orden, ¿verdad? Todo tiene un orden. Lo primero que la pastora debe decir es, hermana, no al lugar. O hermano, no al lugar. No es el momento. Para eso hay que convocar asamblea. Para eso tiene que haber, el pastor tiene que estar involucrado. Para eso, esa noticia primero se le tiene que dar al pastor a ver si es sano o saludable. ¿Sabe que mucha gente quiere venir aquí a dar testimonios? Y uno a veces, pues, cuando ya están ahí, voy a dar un testimonio. Y empiezan a decir que se le cayeron las escamas. Y empiezan a decir que está muerto, y al otro día se fueron de la iglesia. Pues entonces, ¿a quién se le cayeron las escamas y quién estaba muerto? Hermano, hay cosas que hay que evitar que pasen desde al frente, ¿verdad? Hay cosas que hay que evitar que pasen desde al frente. Por eso hay que consultar y después llamar a asamblea. Eso es lo que dice aquí. Dígalo a la iglesia. ¿Quiénes deben estar sentados ahí? Los miembros activos de la iglesia. No la visita. Porque eso, ¿verdad? No van a entender. Así que eso es lo que dice, dígalo a la iglesia. Y es una manera de perdonarse uno a los otros a favor de que encuentren una manera de reconciliarse, vuelvo y insisto. Díselo a la iglesia, no pasa, es directamente a la persona, pero delante de la iglesia. En 1 Corintios 5, del 1 al 7, Pablo habla de lo que estaba pasando allí. Pablo mismo estaba diciendo que había una situación deshonrada pasando en la iglesia y nadie decía nada y nadie hacía nada. Y Pablo le dijo, pero ven acá, si estas cosas ni siquiera entre los gentiles pasa, ¿cómo va a pasar esto dentro de la iglesia? Y vosotros estáis envanecidos. Léanlo en su casa para no entrar en otro tema. ¿No deberías más bien haberos lamentado que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo nos dice que hay veces que llega a lo tan absurdo y a lo ridículo de lo que está pasando, que hay veces que hay que sacar a esa persona de la congregación. Y no dice sacarlo físicamente, sino no considerarlo como hermano, no participar en la Santa Cena, que déjeme decirle, porque no hemos estado preparados, yo nunca he hecho eso, pero hay momentos en que uno debe decirle a la persona, es mejor que no tomes la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no te va, tú sabes, es tomarla indignamente. Pero dice, es más, Pablo dice, entrégaselo a Satanás. ¿Quiere perderse? Déjalo. No está diciendo empújalo para que se pierda. Simplemente quita tu mano. Tú sabes, quítate y déjalo ahí. Porque es para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? A veces dejamos pasar unas cosas en la iglesia y poquito a poco se contamina todo. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Nunca me olvido también unas experiencias donde empezaron a ver demonios, empezaron a tener experiencias y se dejó una vez que testificara, 2 veces que cuando tú viniste a ver ya habían 4 o 5 viendo demonios y cosas así. Y yo decía, esto se está pegando. Esto es contagioso. Así que Jesús no da instrucciones específicas sobre lo que eso significa en este sentido.
¿A esto es que me refiero? Él dice, ve y llama a tu hermano, pero no te dice cuántas veces. Después te dice, si no te oye, o sea, si persiste haciendo lo mismo, entonces llama a 2 testigos. Y si persiste haciendo lo mismo, no te oye, no dice cuántas veces lo llamaste, puede que lo tengas que llamar 2 o 3 veces antes de llevarlo a la iglesia. La iglesia significa la asamblea, significa la congregación, significa la comunidad, significa todos los que estamos reunidos para estar juntos. Y nosotros tenemos que seguir estos principios. En Mateo 18, recuerda que hay una negativa por parte del ofensor y reconocer su pecado es negarse a prestar atención. Eso es cuando no te escucha, es negarse a prestar atención. Es más, la gente te dice en tu cara, no quiero que me hables de eso, no quiero hablar de eso ahora. ¿Y cuándo es que tú quieres hablar de eso? Nunca. Nunca. Esta gente rechazan constantemente el que la iglesia les hable. ¿Cómo lo hacemos de nuevo? Sabemos que todo tiene que hacerse decentemente y en orden. La Biblia dice que todo se puede hacer decentemente y en orden. Y si es decente y en orden, pues no es todo. Porque hay cosas que no son ni decentes ni en orden. ¿Verdad? En Hechos capítulo 15, cuando los líderes de la iglesia y los ancianos y los creyentes se reunían, era para resolver algunas cuestiones de conflicto. Se reunían y entonces entre todos llegaban a un acuerdo de cómo lidiar con un asunto. Eso es lo que llaman el concilio, ¿verdad? A menudo en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso dirigirse al pueblo de Israel, reunió a los ancianos y a los líderes y hablaba directamente con ellos. También para reconciliarse en cualquier relación rota que haya tenido lugar, la Biblia no intenta avergonzar a las personas para que obedezcan, ni juzgarlos. O sea, escuchen bien, nosotros juzgamos la conducta y juzgamos el pecado, pero nosotros no juzgamos a la persona. ¿A qué me refiero? Esa persona todavía, si Dios todavía está trabajando en su vida, puede llegar al momento en que se reconcilie, en que recapacite, en que cambie su conducta para la sanidad de la relación. En 2 de Tesalonicenses 3:14, Pablo dice, si alguno no obedece nuestra palabra, tenga en cuenta que la persona no se junta con ellos. O sea, uno no anda con esa persona. Yo sé que esto puede chocar a uno, ¿verdad? Es un shock cuando oímos estas cosas, pero la Biblia es muy clara. Hay comportamientos que son vergonzosos, que la respuesta correcta a cierto tipo de maldad, lo mejor es no tener nada que ver con eso. Es más, Pablo hasta habla de eliminarlos de la comunidad. En el paso número 5, si se niega, mira lo que dice, si se niega, llámalo publicano o recaudador de impuestos. Mira, un recaudador de impuestos para los judíos o para ese tiempo era un judío traicionero que maltrataba a su propio pueblo judío para ayudar al enemigo. Y si usted ve que esa persona ayuda más al enemigo que a su causa, téngalo por publicano. O sea, ya reconozca que la persona no está convertida. Tiene oportunidad de convertirse. Usted entonces, ¿cómo trata a un publicano? Usted lo evangeliza, evangelícelo. Háblele de la salvación, háblele del evangelio. Y ellos dirán, ¿y a mí por qué me está hablando del evangelio? Hermano, porque no, ya no es ni hermano, porque no está convertido. Tiene que convertirse. Pudo haber estado 30 años en la iglesia y no haberse convertido. La palabra del Señor habla de cómo recibir a las personas que se han arrepentido, han sido expulsadas y se han arrepentido. Pero también nos recuerda que hay que limpiar la levadura.
La levadura representa el pecado, ¿verdad? Un poquito de pecado, un poquito de levadura enleuda toda la masa. Y eso está en 1 Corintios 5:7, 1 Corintios 5:13, 1 Timoteo 1:20. Trátalos como paganos o recaudadores de impuestos. Perdón. Ahora quiero que piensen en algo. Hay gente que te dice, no me importa lo que digas, no me importa que Jesús lo haya dicho, no me importa que la Biblia lo dice, no me importa lo que diga la iglesia, no me importa lo que diga Jesús, no me importa lo que diga la Biblia. Si estás tratando con una persona que no le importa y no le importa su familia, no le importa la Biblia, no le importa Jesús, no le importa nada, trátalo como un incrédulo. ¿Y cómo uno trata a un incrédulo? Lo evangeliza. No lo descarte. Nosotros tendemos a descartar gente. ¿Y si Dios nos descartara a nosotros? Por no escucharlo. ¿Sabes? Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, eso es lo que hay que decirle. Y te das cuenta que el Salvador está dispuesto a perdonarte. Hay que seguirlos evangelizando. Y la mayoría de nuestros hijos, lo que hay es que evangelizarlos. No están convertidos, son unos impíos. Reconózcalo ya. Hasta que ellos no tienen un encuentro con el Señor, son unos impíos. Impíos quiere decir que viven la vida como que Dios no está en su corazón. Reconózcalo y evangelícelo. Evangelícelo, háblele de Dios, háblele del plan de salvación. Ore por ellos, esperando que algún día ellos tengan su propio encuentro con el Señor. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y el día que venga el rapto y se levanten sus papás, ustedes no van a poder agajarse del talón. No, la salvación es muy personal. Así que Jesús les recuerda el evangelio a todo el que no está en él para que puedan arrepentirse y venir a él. En 2 Corintios 2, del 6 al 8 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarles y consolarles para que no sea consumido en demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Si regresa convertido, transformado, si regresa, pero si regresa diciéndote, ahora es que yo te voy a contar cómo fue la cosa, tenga cuidado, hermano. Pero si regresa arrepentido, si regresa queriendo una reconciliación, una relación sana, dice, os ruego que confirméis en amor a tal hermano. Se recibe con amor y con cariño y se sana la relación. En el 15, por tanto, así que resumiendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. A que ahora sí lo entendimos. Gloria a Dios. Así que vamos a tener mucho más que decir sobre este asunto en las próximas semanas. Pero espero que hasta aquí, con esta pequeña pista de cuán importante somos uno para con los otros y cuán importante Cristo considera nuestras relaciones. Eso es lo importante. Vamos a orar. Oramos. Gloria a Dios. Señor, gracias por las instrucciones que nos has dado. Yo soy la primera en confesar y admitir que no siempre
sigo a perfección tus instrucciones, Padre. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros, Padre. Dios mío, Señor, sabemos que cuando no seguimos tus instrucciones nada funciona. Ayúdanos a amar a las personas, Padre mío, así como tú le ayudas a ellos a amarnos a nosotros, que estamos llenos de conflictos, que somos difíciles, Padre, que no es fácil trabajar con la conducta humana, con la mente humana, Señor. A menos que estemos dispuestos a reconocer que Jesús es el Señor. A menos que estemos dispuestos a entender que a Jesús le importan nuestras relaciones. A menos que entendamos que así como nosotros queremos experimentar la misericordia y la gracia, tenemos que tener misericordia y gracia para con los demás. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a enfrentar los conflictos, Señor. A no descartar a la gente. Porque por tu amor y tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque nunca decayó tu bondad. Enséñanos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Para que podamos así también nosotros extender la gracia y la misericordia. Para que podamos vivir juntos en armonía y en relaciones sanas y santificadas. Mueve nuestro corazón, Señor. Tú eres la única buena razón para que nosotros permanezcamos juntos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.